En el bloque 1 vimos lo que fueron reacciones químicas y vamos a empezar por el concepto de reacciones químicas. Es cuando dos átomos o moléculas diferentes se unen para interactuar y para formar una molécula o un compuesto distinto. En nuestra guía se basa en los tipos de reacciones. Vamos a empezar por el de síntesis. El de síntesis es un proceso elemental en el que dos o más sustancias químicas reaccionan para generar un solo producto. A diferencia de la descomposición, en la reacción de desplazamiento o sustitución es donde un elemento y compuesto reaccionan y el elemento sustituye a otro elemento del compuesto formando uno diferente. El de doble sustitución es parecido, dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones formando dos nuevos compuestos. El método, ahorita vamos a ver lo que es método de tanteo, de balanceo de ecuaciones y lo voy a explicar. El método de balanceo por tanteo consiste en balancear una ecuación química. Es igualar el número y clase de átomos, iones, moléculas con los productos a fin de cumplir la ley de la conservación de la materia. En el segundo bloque veremos lo que es la noción del mol y empezamos con la definición de mol. El mol es la cantidad de materia que contiene un determinado número de entidades elementales que son átomos, moléculas, etc. Tenemos que, por lo tanto, un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales de esta sustancia. Y la masa de un mol es llamado masa molar, es equivalente a la masa atómica o molecular, según se haya considerado un mol de átomos de moléculas. Y el número de Avogadro es la cantidad de partículas, moléculas, átomos y electrones que contienen un mol de una sustancia cualquiera. En el bloque 2 también vimos cómo convertir de gramos a moles y de moles a gramos. Yo voy a explicar brevemente cómo convertir de moles a gramos. Y es el elemento por su masa es igual a su masa atómica por el número de átomos. Todo esto se va a hacer una sumatoria de la cantidad de los elementos de su peso molecular. Y vamos a hacer una regla que va a ser una regla de 3, que va a ser el número de moles de dicho problema por la sumatoria de los elementos entre un mol. La determinación de la masa molecular vamos a resolverla de base de un compuesto. Vamos a sacar el peso molecular de cada elemento y no nos olvidemos multiplicar por el número de átomos en caso de que tenga un número. Todo esto se va a sumar y te va a dar la masa molecular en gramos mol. En el tema de composición porcentual de un compuesto, vamos a poner la masa molecular y la vamos a multiplicar por el número de átomos que existan en el compuesto. Vamos a hacer la sumatoria de de los pesos moleculares de cada elemento y los vamos a dividir entre su mismo peso molecular. Nos va a dar un resultado en décimas y este resultado lo vamos a tener que multiplicar por 100. Después nos va a dar un resultado en porcentaje y para saber si el ejercicio está bien, habría que sumar todo el porcentaje de cada elemento y tendría que acercarse a 100%. En el bloque 3 vimos las leyes de los gases. Vamos a empezar con la ley de Boyle. Esta establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Cuando la temperatura es constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. La ley de Boyle tiene una fórmula específica que es presión 1, que es por volumen 1, que es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí la temperatura es constante y es isotérmica. De esta fórmula solamente se va a despejar la variable que se pida en el problema. La ley de Charles consiste en que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. En el ejercicio
consiste también igual una sola fórmula, que es volumen 1 es igual a volumen 2. En la ley de Gay-Lussac, esta establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece también constante. Igual que en la ley anterior, no puedes resolver el problema si la temperatura está a grados Celsius. Tienes que convertirla también a kelvins. Y su fórmula es presión 1 entre temperatura 1 y es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y aquí el volumen es constante. En la ley combinada de los gases se unen todas las tres teorías y estos establecen claramente que la relación entre el producto, presión y volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Aquí su fórmula es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Y también cabe destacar que tampoco no se puede resolver el ejercicio si la temperatura está en grados centígrados y tiene que estar a kelvins. Y ya.